Muy buenas tardes, mi nombre es Gilmar Celiva Negas Ramírez y en esta oportunidad les voy a dar a conocer un poco de la historia de la literatura hispanoamericana de los diferentes países de habla hispana, resaltando así sus obras, sus autores más relevantes de esa época, así como también cada una de sus características independientemente de cada país hispano. En esta oportunidad quiero mostrarles un trabajo elaborado con diapositivas en las cuales se encuentra el breve resumen realizado de cada uno de los países hispanos y en él se encuentra la historia, una pequeña reseña histórica de la literatura. Acá podemos ver lo que es la introducción. En ella resaltan el punto de vista del cual se encuentra en el trabajo. Seguidamente tenemos la literatura argentina. Se dice que la literatura argentina es toda aquel conjunto de obras literarias escritas por autores argentinos, ya sea que estén dentro o fuera de su territorio nacional. También observemos las características de la literatura argentina, que fueron la aplicación de los gauchescos, descripción del paisaje y el romanticismo. En sus autores más famosos tenemos José Hernández, Adolfo Blois Cáceres, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Silvia Ocampo, Olga Orozco, Angelina Codochister. Y en sus obras más destacadas se encuentra Rayuela, de Julio Cortázar, La invención de Morel, otras inquisiciones y así sucesivamente. También se incluye una fotografía de José Hernández, quien fue un gran escritor de esa época, resaltando y poniendo en alto el país de Argentina. Seguidamente tenemos también lo que es la literatura boliviana. Se dice que esta literatura se define o se divide en 4 grandes épocas. La época precolonial, que se ocupa de la literatura incásica, la época colonial, que comienza en el año 1492 y termina en el 1825, la época republicana y la colonial y literatura. También quiero por acá las características de la historia, de la literatura, y estas son la historia y la crítica. Entre sus obras tenemos Los comentarios reales, La vida me duele sin voz, Alguien más a cargo, Juan de la Rosa, Aguas encantadas, California la Bella, El Pillo Oliver. Y entre sus autores más destacados de esa época tenemos a Gabriel René Moreno, Ricardo Jaime Freire, Fray Domingo Santo Tomás, Fray Antonio de la Calancha, Padre Barba, Vicente Pazos Canqui, Gaspar Escalona, Antonio de Acosta, Pedro Méndez, Bartolomé de Dueñas, Enrique Rico, Martín, Diego Cachostequi y Juan Sobrio. Seguidamente tenemos lo que es la literatura colombiana. Dice que esta se considera así a un sistema literario nacional que existe en Colombia desde el siglo XIX. Su surgimiento del Estado colombiano fue en el periodo de la conquista española del territorio de lo que hoy es en día el país Colombia. Por acá también podemos ver las características de la literatura colombiana, que son historia, identidad patriótica, realismo mágico,
perspectiva crítica del autor sobre la realidad actual y la descripción y relatos sobre la violencia que se daba en esa época en ese país. Tenemos por acá también las obras y los autores más destacados de esa época y asimismo una imagen del autor Jorge Isaac, que nos dice que es el principal exponente de la novela romántica latinoamericana, perteneciente a ese país colombiano. Seguidamente tenemos la literatura hermosa, la cual nos deja una gran enseñanza y una gran cultura de lo que es nuestra bella patria Guatemala. Dice literatura guatemalteca a las obras escritas por autores guatemaltecos en cualquiera de sus 23 idiomas, porque recordemos que nuestro país Guatemala es un país multilingüe y pluricultural. Esto quiere decir que somos ricos en culturas y en idiomas indígenas, ¿verdad? O latinos. Y la literatura a las obras escritas en cualquier idioma que se habla en nuestro país. También tenemos acá algunas de las características, las obras más importantes y los autores. Dice en las obras más importantes, por supuesto, el Popol Vuh, muy conocido por nosotros los docentes, El despertar del alma de Enrique Gómez Carrillo, poesía de Luis Cardoso Aragón, cuentos de César Brañas, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que es una obra muy buena, La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, cuentos de Joyabaj de Francisco Méndez. Y por supuesto tenemos los autores más relevantes, destacados y reconocidos de esa época, que tenemos acá encabezando a Miguel Ángel Asturias y una fotografía de él. Seguidamente tenemos a Virgilio Rodríguez Macal, José Mía y Duarte, Mariano Monteforte, Toledo, Augusto Monterroso, Fray Matías de Córdoba, Luis Aceituno, Ramón Aceño Durán, Humberto, Manuel José Leonardo Arce, Manuel Archí, Rafael Arévalo Martínez, Juan Fermín y Luis Cardoso Aragón. Así es como se define nuestra literatura guatemalteca, recordando que esto es una pequeña reseña histórica, ¿verdad? Porque sabemos que para estudiar, analizar y comprender la literatura guatemalteca debemos de profundizar mucho más en el tema. Ahora les voy a dar a conocer lo que es la literatura nicaragüense. La literatura nicaragüense dice que tuvo comienzos en la era prehispánica, cuando las civilizaciones indígenas de origen nahual y chichá de la región, uno de los poemas más antiguos y el canto del sol de los Nicaraguas, fue escrito en nahual, que ha perseverado oralmente por las personas de ese país. Asimismo, les voy a mostrar las características, las obras y los autores más relevantes de ese país. Vamos a ver otro país hispano. Ahora corresponde lo que es la literatura salvadoreña de este país vecino de Guatemala, y nos dice que la literatura salvadoreña se destaca a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El territorio salvadoreño se encontraba lejos, dice, de centros de cultura. Entonces, ellos realizaron sus obras a base de hechos históricos, de historias reales, de las personas, de las personalidades de esa época y de la cultura salvadoreña. También podemos ver aquí a un destacado escritor salvadoreño, Alberto
Masferrer, que tenemos aquí también en los autores más reconocidos al destacado Alberto Masferrer, Alfredo Espino, Álvaro Méndez Leal, Arturo Ambrogi, Claudia Lars y así sucesivamente. Y también tenemos acá unas obras destacadas, así como también las características que fueron el modernismo y la modernización literaria de esa época. Seguidamente tenemos la literatura dominicana, que dice que hace referencia a todas las obras escritas en el país o fuera de él por escritores, ya sean con nacionalidad o ascendencia dominicana. También tenemos por acá las características de la literatura dominicana, y es el ampliar la riqueza poética, narrativa y ensayística. También entre sus autores más destacados tenemos Américo Luro, Tulio, Manuel Cestero, Máximo Áviles, Blonda, Juan Bosch, Manuel de Cabral, Gastón Fernando de Lichne, Fabio Fiallo y Pedro Enríquez Ureña. También tenemos por acá las obras más destacadas de la literatura salvadoreña, y una de ellas es El Montero, que es una novela de costumbres. También tenemos El fantasma de Higüey, de Francisco Javier Ángulo Guridi, y también tenemos La leyenda de la historia dominicana, de Manuel de Jesús Galván. Así es como se define una breve historia de lo que es la literatura dominicana. Asimismo tenemos la literatura hondureña. La literatura hondureña da inicio en el siglo XVII con Antonio de Paz y Salgado. Dice que en el siglo XX la literatura hondureña avanza a un estilo más realista. Durante el siglo XXI, muchísimos autores hondureños surgen de distintas ramas de la literatura, como la narrativa, la poesía y también el ensayo. Esto da a conocer que poco a poco en Honduras fueron avanzando en lo que es la literatura y renovando sus conocimientos a través de la literatura, de la escritura y del modernismo. Tenemos también por acá los autores, las obras y las características de la literatura hondureña. Vemos por acá que las características dice que fue rica y variada y refleja la diversidad cultural y étnica del país. También tenemos acá los autores más destacados y las obras también que fueron muy relevantes en esa época. También tenemos la figura de un reconocido escritor y que también en esa época fue un docente reconocido también de distintas universidades, y que fue quien dio también realce al país con sus destacadas obras. Seguidamente tenemos los aprendizajes obtenidos de mi persona al momento de realizar este trabajo muy importante y muy relevante para nuestros conocimientos como docentes. Y en lo personal, pues aprendí muchísimo sobre la literatura de los diferentes países, ¿verdad? De Latinoamérica, la cual es un tema muy interesante y muy profundo de estudiar y analizar, porque nos deja una gran enseñanza de todos los legados literarios que dejaron nuestros antecesores y que hoy por hoy es una reliquia en la historia, ¿verdad? Así como tengo las conclusiones y una